Vamos a iniciar con lo que es los temas del tercer parcial, que va a tratar en sí de métodos numéricos que nos van a ayudar a resolver ecuaciones diferenciales, tanto problemas de valor inicial como problemas de valor en frontera. En nuestro primer tema vamos a ver lo que es problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales ordinarias y nos vamos a enfocar primeramente en lo que es la teoría elemental. Vamos a ver la teoría elemental y vamos a ver qué definiciones, condiciones, teoremas nos van a permitir garantizar que nuestra ecuación diferencial con un problema de valor inicial tiene solución única, para que nuestros métodos numéricos tengan una buena aproximación a la solución original. Bien, ¿qué es lo que debemos saber de teoría elemental? Vamos primeramente a ver la que es la primera definición, la definición 1. Es lo siguiente. Se dice que una función en dos variables. Normalmente nosotros vamos a usar t para la variable independiente y y para la variable dependiente. Aunque se puede cambiar t por x y no hay problema. Decimos que esa función satisface una condición de Lipschitz en la variable y. También se puede hacer en la variable t. Lo vamos a hacer en la variable y, que es la dependiente. La variable y en un conjunto de cualquiera de R2 conjunto D que está contenido en R2, si existe una constante L mayor que 0, una constante L positiva, con la propiedad de que se tiene que cumplir esta desigualdad de aquí. Se tiene que cumplir que f de t y1 menos f de t y2 sea menor o igual que L por y1 menos y2. Siempre que esos puntos t de y1 y t de y2 pertenezcan a D. Entonces, a esta L se le llama la constante de Lipschitz. Entonces, ¿por qué agarramos una función en dos variables f de t y? Porque cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial, vamos a tener siempre esas dos variables. Puede ser ty o, como les dije anteriormente, xy. ¿Por qué vamos a necesitar esa condición de Lipschitz? Vamos a ver más adelante el teorema, porque esta es una definición. El teorema nos va a decir que vamos a buscar una función que satisfaga esta condición de Lipschitz. Bien, entonces tenemos esta desigualdad que está aquí. Nosotros queremos probar de que si esa función en la variable y cumple esta condición, entonces decimos que satisface la condición de Lipschitz y lo que vamos a encontrar nosotros va a ser la constante de Lipschitz, que es lo que hace cierta esta desigualdad. Un ejemplo sencillo sería, por
ejemplo, vamos a agarrar vamos a ver si nos piden que determine si la función f de ty satisface la condición de Lipschitz. Voy a poner así. Si la función f de ty satisface la condición de Lipschitz. Bien, dejemos la definición ahí. Vamos a probar una función. Inciso A, f de ty igual a 2 sobre y más t cuadrada e a la t para 1 menor o igual que t menor o igual que 2. Y queremos probar eso. Que nuestra función f de ty, que es 2 sobre ty más t cuadrada e a la t, para t entre 1 y 2 satisface la condición de Lipschitz. Vamos a ver si nuestra función satisface. Entonces venimos nosotros y decimos solución. Vamos a usar esta desigualdad de aquí. Decimos f de t y1 menos f de t y2. ¿A qué nos lleva esto? Que vamos a cambiar a nuestra función f de ty la y por y1, el t queda igual, queda fijo, menos, y vamos a cambiar la función, el y por y sub 2, y el t también queda fijo. Eso nos lleva a, vamos a hacer un paréntesis solo para guiarnos, en que tengo 2 sobre t y1 más t cuadrada e a la t. Ese sería nuestra f de t y1 menos f de t y2, que sería 2 sobre t y2 más t cuadrada e a la t. Cierro ahí. Bien, ¿qué debemos de hacer esto? ¿A qué nos debe recordar esto? A lo que hacíamos con encontrar la cota superior de los errores. Es parecido, solo que con esta desigualdad aquí que tenemos que cumplir. ¿Qué podemos hacer con nuestras funciones? Entonces, simplificando un poco ahí, nos quedaría valor absoluto de quién. Si observan, esta t cuadrada de a la t se va con esto de aquí, estamos en resta, y solamente nos quedaría 2 sobre t que multiplica a y1 menos y2, sacando a 2 sobre t como factor común. Fíjense bien que ya más o menos está apareciendo lo que es esta parte de la derecha de la condición que tenemos que cumplir. Esta parte derecha hay una constante L que multiplica el valor absoluto de y1 menos y2. Entonces, casi lo tenemos aquí. Aquí sería, separando por propiedades de valor absoluto, nos queda 2 sobre t que multiplica a y1 menos y2. Ya tenemos esta parte de aquí. ¿Dónde va a salir la constante L? ¿Dónde va a salir la constante de Lipschitz? Va a salir de ese 2 entre t, del valor absoluto de 2 entre t. Bien, ¿cómo vamos a encontrar la L? Venimos y como esta es una desigualdad que dice menor o igual que L por y1 menos y2 en valor absoluto, lo que tendríamos que hacer es maximizar este de aquí. Encontrando el max de esa función 2 sobre t,
vamos a encontrar la constante de Lipschitz. ¿Cómo lo haríamos? Formalmente sería, aquí aparte decimos, sea una función g de t igual a 2 sobre t, y t que varía entre, según nuestro problema, entre 1 y 2. Entonces, evaluamos los extremos y calculen ahí cuánto sería g de 1 y cuánto sería g de 2. ¿Cuánto es g de 1? 2 sería, ¿no? Y g de 2, 1. 1. Eso en los extremos. Ahora vamos a la derivada. Vamos a ver si hay rectas tangentes horizontales en ese intervalo. Venimos y decimos g' de t igual a 0. G' de t igual a 0, nos queda, la derivada de esta sería menos 2 sobre t cuadrada. Entonces no existe manera de que esto se haga 0. Aquí sería menos 2 igual a 0 y esto es falso. Entonces no existe, bueno, esta función en todo su dominio no tiene rectas tangentes horizontales. Y si recuerdan, no es más que la función 2 sobre t es algo así. En una parte es decreciente y en la otra también, solo tiene la asíntota vertical en 0. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el máximo? Vamos a decir, esto es menor o igual que, agarramos el máximo, voy a ponerlo aquí, el max del valor absoluto de g de t es 2, que es el extremo izquierdo. Cuando ya tenemos el máximo, entonces podemos sustituirlo aquí y decimos, aquí iría 2 por el valor absoluto de y1 menos y2. Y ya concluimos nuestro ejercicio. Solo habría que poner la condición aquí. Por tanto, la función f de ty satisface la condición de Lipschitz. Y podemos especificar con qué constante. Con la constante L igual a 2. Y ahí terminaría. ¿Tienen alguna duda, inquietud? Ahí se ve el ejercicio completo. Esto que estamos haciendo aquí, esto es por la definición. ¿Por qué especifico que por definición? Porque adelante vamos a ver un teorema que nos va a ayudar bastante para simplificar esta parte de aquí para otro tipo de funciones un poquito más complejas. Bien, no hay dudas entonces. Continuamos entonces. Vamos a la siguiente definición para llegar al teorema que les vengo comentando. Definición. Se dice que un conjunto D que está contenido en R2 es convexo
si siempre que nosotros tomemos, siempre que vamos a agarrar, voy a ponerlo aquí, T1, Y1 y T2, Y2, o sea, dos puntos, dos parejas, pertenecen a D. Y el punto 1 menos lambda T1 más lambda T sub 2, coma 1 menos lambda Y1 más Y2 también pertenece a D. También pertenece a esa D. Para cada lambda en 0,1. ¿Qué nos dice esto? Estamos hablando de conjuntos convexos. Dice que siempre que yo agarre dos parejas dentro de ese conjunto R2, esos dos puntos van a pertenecer o están dentro de ese conjunto, y también va a estar el punto 1 menos lambda T1 más lambda T sub 2, coma 1 menos lambda Y1 más Y sub 2, también pertenece a D, para cada lambda que está en 0,1. ¿A qué se refiere esto de aquí? Vamos a hacer un diagrama aquí, en que yo tengo un conjunto. Supongamos que tenemos un conjunto aquí D. Dice que yo debo agarrar dos puntos cualesquiera. Entonces yo agarro un punto por aquí, agarro otro punto por aquí. Supongamos que este es T1, Y1 y este de aquí es T2, Y2. Están dentro de D. Y yo tengo que ver el punto 1 menos lambda T1 más lambda de T2. ¿Qué es esto que está aquí? Al final lo que tenemos aquí es la ecuación paramétrica de una recta, mediante el parámetro lambda, que está entre 0 y 1. Si se fijan, cuando lambda vale 0, les queda T1, Y1. Y cuando lambda vale 1, este se cancela y queda T sub 2, y este se cancela y queda Y2. Y todos los lambda que estén entre 0 y 1 definirán todos los puntos sobre la recta. Esto nos lleva a que si yo tiro una recta que va del punto T1 al punto T2, Y2, si observo que todos los puntos sobre esa recta están dentro del conjunto, entonces decimos que el conjunto es convexo. Y no importa cuáles parejas ordenadas yo tome. Entonces yo puedo agarrar otro por aquí y otro por aquí, y cuando tiro la recta, siempre está dentro. Entonces decimos que aquí D es convexo. Eso mediante de forma gráfica, aunque se puede demostrar aquí de forma analítica. Pero no nos va a interesar mucho esa parte. Imagínense que ahora tengo un conjunto de esta forma. Y trato de usar la misma idea de buscar dos puntos y que la recta que se une mediante esos dos puntos siempre esté dentro del conjunto. Entonces yo podría, por ejemplo, agarrar aquí y aquí. Y la recta está dentro. Pero si yo agarro un punto por aquí y agarro un punto por aquí, entonces al tirar esta recta aquí, esta parte de aquí está fuera de D. Entonces hay puntos que están dentro y hay puntos que están afuera. Entonces decimos aquí que D no es convexo.
Eso es convexidad. ¿Por qué vamos a usar eso de convexidad? La vamos a usar para el siguiente teorema. Entonces decimos, supongamos que tenemos una función f de ty, igual que en la definición de Lipschitz, y que está definida en un conjunto convexo D. Escuchen bien, ya estamos diciendo que nuestra función f de ty está definida en un conjunto convexo. Ahora, si existe una constante L mayor que 0, con la propiedad de que valor absoluto de la derivada parcial de f de ty con respecto a y es menor o igual que L para todo punto t, y que pertenece a D, entonces f satisface una condición de Lipschitz. Bien, ya que sabemos que satisface una condición de Lipschitz en D en la variable y, por eso se diría con respecto allá a y en la variable y con la constante L. O sea que esta L que aparece aquí, a esa L es la constante de Lipschitz. Fíjense bien, ya no aparece como en la definición. En la definición aparecía f de ty1 menos f de ty2, y eso era menor o igual que L por y1 menos y2 en valor absoluto. Aquí no. Aquí lo que tiene que cumplirse es que la derivada parcial de esa función con respecto a y, su máximo sea menor o igual que esa L. Y esa L se le conoce como la constante de Lipschitz. La única exigencia es que el conjunto sea convexo. Ejemplifiquemos entonces. Ejemplo. Determine si la función f de ty satisface la condición de Lipschitz. Para como se hizo aquí. Supongamos que agarramos f de ty igual a 4t al cubo y sobre 1 más t a la 4. Y vamos a agarrar que t esté entre 0 y 1. El mismo enunciado del ejemplo anterior. Determine si la función f de ty satisface la condición de Lipschitz. Me dan la función y me dan el intervalo donde se mueve t. ¿Qué sucede ahora? ¿Cómo decido yo si puedo usar lo que es la definición? La definición es más general, funciona para cualquier conjunto D. O si puedo utilizar lo que es el teorema, pero el teorema solo funciona cuando el conjunto es convexo. ¿Cómo haríamos para probar de que el conjunto D, donde estamos hablando aquí, es convexo?
¿Qué nos está diciendo aquí? D es el conjunto de puntos T, Y, donde T ya me están diciendo que va desde 0 a 1, es la única restricción que me dan. Entonces, ¿qué pasa con Y? Como Y no hay restricción, no dice dónde se mueve Y, entonces vamos a decir que Y es todo número real que se puede tomar. O sea, que Y valía de menos infinito hasta más infinito. Sabiendo eso de que nuestra Y se mueve de menos infinito a infinito y nuestra T se mueve de 0 a 1, T sí está acotado entre 0 y 1, entonces vamos a ver cómo decidimos si D es convexo o no. Como no nos vamos a ir a la parte analítica de demostración de si el conjunto es convexo, nos vamos a ir a la parte gráfica. ¿Qué es lo que define esto de aquí? Gráficamente lo que tenemos es que yo tengo el plano cartesiano TY, y lo que tenemos es que T se mueve entre 0 y 1, supongamos que luego está por aquí. Pero el Y se mueve de menos infinito a más infinito. Es decir, que se mueve de aquí a aquí y de aquí a aquí. Entonces tenemos el conjunto este. Ese es nuestro conjunto D. T entre 0 y 1 y Y de menos infinito a infinito. ¿Qué podemos decir? Que si nosotros tenemos un punto por aquí, otro punto por acá, y unimos mediante una recta, miramos que todos los puntos de esa recta están dentro del conjunto D. No importa dónde coloque yo, siempre la recta va a estar dentro. Porque al final lo que tengo es un rectángulo infinito. Un rectángulo es una figura convexa de la parte de geometría clásica. Entonces, en este caso que tengo un rectángulo infinito, también define que D es convexo. Como D es convexo, nos va a permitir usar el teorema. Entonces, por teorema vamos a decir, vamos a agarrar la derivada parcial de la función y vamos a derivar con respecto a Y. Venimos y hacemos la derivada parcial. ¿Cuál es la derivada parcial de esta función con respecto a Y? Dígame a ver cuánto es. 4t cubo entre 1 más t a la 4. 4t cubo entre 1 más t a la 4. Perfecto. Porque es con respecto a Y y al final todo lo demás es constante. Bien, ahora ¿qué hay que hacer? Según nuestra definición que está arriba, dice, yo tengo que agarrar que la derivada parcial de f con respecto a Y, eso que está aquí, 4t al cubo sobre 1 más t a la 4, tiene que ser menor o igual que L. Al aparecer este menor o igual, ¿a qué les recuerda? A una cota superior. Correcto, vamos a encontrar una cota superior. Y si podemos encontrar la mínima cota superior con valores extremos, mucho mejor. Venimos entonces y hay que maximizar eso. Nuestra función ahora para maximizar sería decir g de t es igual a ¿qué? A 4t al cubo sobre 1 más t a la 4. Y vamos primero, extremos. Ocupo cuánto es g de 0
y necesitamos saber cuánto es G de 1. ¿Cuánto es G de 0? Cero. G de 0, 0. ¿Y G de 1? Cuatro quintos, sí, licenciado. 4 quintos. Ah, correcto, 4 quintos. Vamos a la derivada. Recuerda, estamos usando teorema de valores extremos. G' de t lo igual a 0 para ver si hay puntos. Estas tangentes horizontales dentro del intervalo de 0 a 1. Bien, usen algún software. ¿Cuánto es la derivada de esa función? Lick, G de 1 no es 2. G de 1 es 2. Así va. Cierto. Sí, Lick es 2. Cierto. G de 1 es 2. Puede decir aquí 4t, pero no. ¿Dónde está la 4 ahí? ¿Y el G' de t? Hagámoslo manual, pues. 1 más t a la 4 al cuadrado, por regla del cociente. Derivada del de arriba es 12t cuadrada por la función de abajo menos 4t al cubo por la derivada del de abajo, que es 4t al cubo, igual a 0. Ese 1 más t a la 4 al cuadrado lo puedo pasar a multiplicar y arriba hago distributiva. Tendríamos 12t cuadrada más 12t a la 6 menos 16t a la 6 igualado a 0. Entonces nos quedaría 12t cuadrada menos 4t a la 6 igual a 0. ¿Qué hay que hacer ahora? Puedo sacar factor común, 4t al cuadrado por, que sería 3, menos t a la 4 igual a 0. Luego de ahí tendríamos dos ecuaciones, 4t cuadrada igual a 0 y 3 menos t a la 4 igual a 0. Nos queda entonces de este que t es igual a 0 y de este nos queda que t es más o menos raíz cuarta de 3. Claro, hasta ahí. Sí.
Ahora, t igual a 0 pertenece. Claro que sí. Es un extremo. O sea, este pertenece al intervalo de 0 a 1. Todo cheque hasta ahí. Y aquí tengo más o menos raíz cuarta de 3. ¿Cuánto es esto aproximadamente? ¿Cuánto es la raíz cuarta de 3? 1.3161. 1.3161. ¿A qué nos lleva esto? A que esto, no importa si es positivo o negativo, no pertenece a 0,1. Bien, 0 sí pertenece, 1.3161 no pertenece. Pero 0 es un extremo. Entonces, podemos concluir cuál es el máximo de g de t. ¿Cuál es el máximo de esa función? 2. 2, ¿de acuerdo? El máximo es 2. Ya que tenemos que el máximo es 2, podemos decir que, por teorema, la derivada parcial de f de ty sobre la derivada parcial de f de ty con respecto a y, que es igual a 4t al cubo sobre 1 más t a la 4 en valor absoluto, esto es menor o igual que 2. ¿Qué decía nuestro teorema? A ponerlo aquí. Nuestro teorema dice, supongamos que tenemos una función f de ty, perfecto, esa es la función que tenemos nosotros. 4t al cubo y sobre 1 más t a la 4. ¿Está definido un conjunto convexo de contenido en R2? Sí, es un conjunto convexo, dado que t se mueve entre 0 y 1 y y es todo número real. Tenemos un rectángulo infinito y vemos gráficamente que sí es convexo, porque cumple las propiedades de un rectángulo finito. Luego, tenemos que si el valor absoluto de esa derivada parcial con respecto a y es menor o igual que una L, o sea que tiene una cota superior, entonces dice que f satisface la condición de Lipschitz. Entonces en nuestro caso, por teorema, encontramos la derivada parcial, maximizamos y encontramos que esa cota superior es 2. ¿A qué nos lleva esto? Que f satisface la condición de Lipschitz y la constante es 2. ¿Cómo podemos concluir eso? Por tanto, f de ty, nuestra función con la cual estamos trabajando, satisface la condición de Lipschitz. ¿Con quién? Con L igual a 2. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna inquietud con respecto al uso del teorema? Podemos ver todo el ejemplo ahí, todo el proceso. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Por qué de ahora en adelante vamos a poder usar el teorema indistintamente para la cuestión de los problemas de valor inicial? Porque normalmente nuestra función que nos den el intervalo para t va a ser infinito, va a estar acotada a t, y el de y va a ser todo número real. Es decir, que siempre vamos a tener un conjunto convexo. Esto nos lleva a que o puedo usar el teorema para encontrar la constante de Lipschitz, o puedo usar la definición del ejemplo anterior para determinar esta misma constante. Entonces puedo hacerlo por teorema y lo puedo hacer por definición. Ahí uno decide y al final van a ver que el proceso es similar, que hay que maximizar. ¿Cuál es la cuestión con estos dos ejercicios que tenemos aquí? Vamos a analizar los ejercicios ahora. Si observan, en el ejemplo 1, por aquí, se fijan que aquí aparece y. Aquí está y. No aparece nada, otra expresión. O sea, tenemos una, por decirlo así, una función lineal en y, en la variable y. Y con este ejemplo número 2, es similar el proceso. ¿Qué pasaría si ya no aparece y sola, sino que aparece un y cuadrada o un seno de y
o un logaritmo natural de y, u otra expresión ya en esa función, en esos términos de y. Entonces vamos a ver otro ejemplo aquí. Vamos inciso A aquí, voy a poner aquí inciso B. Bien, perfecto, a ver, lo estoy buscando ahorita. De los que se han puesto en periodos anteriores. Imaginemos que tenemos esta, f de ty igual a raíz cuadrada de x a la 4 más 2x cuadrada sobre 5x cuadrada más 1 coseno de y. Y tengo que, la tengo en términos de x, voy a poner aquí f de xy. Y x se mueve entre 0 y 4. Vamos a ver con el ejercicio. Entonces, x se mueve entre 0 y 4. Y no hay restricción. Entonces, y pertenece a los reales. Precisamente nos está diciendo que y puede tomar cualquier número real. Igual, no se afecta, no lo afecta el coseno de y. Ahora, como lo queremos hacer por teorema, lo vamos a hacer por teorema, ya sabemos que en nuestro conjunto, que va x entre 0 y 4, y y cualquier número real, es un rectángulo infinito que es convexo. Entonces directamente yo voy a usar teorema. Vendríamos nosotros y diríamos derivada parcial de f de xy con respecto a y, y empezamos a derivar para después controlar una cuota superior si la hay. ¿Cuál es la derivada parcial de la función con respecto a y? ¿De la derivada parcial? Vamos a ver. ¿Cuánto sería? Eso mismo, solo que en lugar de coseno sería menos seno de y. Ajá. Entonces voy a poner el menos aquí. Menos. Aquí sería esta misma función. La que está en términos de x. Y aquí sería seno de y. Déjense de poner paréntesis en y. Cualquier cosa. Ok. ¿Qué hay que hacer? Hay que maximizar. Podría hacer lo siguiente. Miro que ya no es como en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, cuando derivamos con respecto a y, ¡pum!, desaparecía la y, porque era lineal en y. Solo nos quedaba en términos de t. Aquí ya no. Aquí sigue apareciendo la y.
Entonces, por propiedades de valor absoluto, yo podría, ese menos, podría sacar el menos 1 y quitarlo, porque queda valor absoluto de menos 1. Solo nos quedaría aquí una raíz cuadrada de x a la 4 más 2x cuadrada. Aquí tendríamos 5x cuadrada más 1. Y aquí tendríamos un seno de aquí y lo voy a quitar. ¿Qué hay que hacer? Ya tenemos, cuando separamos el valor absoluto, tengo que maximizar esta función y tengo que maximizar esta otra. Si se fijan que esta función solo está en términos de x y esta función está en términos de y. Como nosotros miramos arriba, esa x se mueve entre 0 y 4. Y la y, como no hay especificación, se mueve en todo su dominio, sería en los reales, de menos infinito a infinito. Vamos a maximizar entonces la de x. Entonces le dimos aquí aparte y decimos sea g de x igual a esa expresión, raíz de x a la 4 más 2x cuadrada entre 5x cuadrada más 1. Venimos, hacemos todo el proceso, tenemos valores extremos. Vamos a los extremos, g de 0 y necesitamos g de 0 y g de 4. ¿Cuánto es g de 0? Quedaría 0 arriba, entonces es 0. ¿Cuánto es g de 4? Calcúleme cuánto sería g de 4, 4 cifras decimales. ¿Cuánto es g de 4? $0.2095. 0.2095. Bien, vamos a la derivada ahora. Necesito g' de x igualada a 0. Necesito ver si hay rectas tangentes horizontales dentro del intervalo de 0 a 4. Bien, necesito la derivada de esa función. Usen ahí la calculadora o símbola para encontrar la derivada, a ver qué sale. Ajá. Sería negativo 8x al cubo más 2x Negativo 8x al cubo más 2x entre la raíz de x al cuadrado Ajá. multiplicada por 5x al cuadrado más 1. Pero la raíz de x cuadrada, o sea, x cuadrada
ahí mismo, dentro de la raíz. No, fuera de la raíz. 5x cuadrado más 1, todo eso elevado al cuadrado. Me perdió. Raíz de x cuadrada, así. Ajá. Eso que Y afuera de la multiplica, raíz multiplica 5x al cuadrado más 1. todo eso al cuadrado. Sí, por la raíz de x cuadrado más 2. Acá abajo siempre. Sí. Bien, así también, está bien escrito. Sí, que al final esa raíz de x cuadrada por la raíz de x cuadrada más 2 es esta parte de que está arriba, cuando multiplicamos. Es lo que se mira raro ahí. En eso igualado a 0. Esto es equivalente a resolver menos 8x al cubo más 2x igual a 0. Y la única restricción es que x tiene que ser, no puede ser 0 cuando mandamos esto a multiplicar, y no puede ser, no es la única restricción en la derivada. Porque al final sería una x aquí. Entonces, vamos a ver, aquí nos quedaría entonces 2x por menos 4x cuadrada más 1 igual a 0. De aquí tengo que 2x igual a 0, x igual a 0, pero esta solución se quita porque tengo una restricción. Y tendría menos 4x cuadrada más 1 igual a 0. Y nos quedaría aquí x igual a más menos raíz de 1/4, que este es igual a más menos 1/2. Venimos entonces, si analizamos, menos 1/2 no está dentro del intervalo de 0 a 4, y 1/2 sí está. Entonces, menos 1/2 no pertenece a 0 a 4, lo voy a dejar abierto aquí, y tenemos que 1/2 sí pertenece a 0 a 4. Como sí pertenece, habría que calcular cuánto es g de 1/2. Calcule cuánto es g de 1/2. Un tercio de 0.3333. 0.3333. Entonces, decimos que el máximo del cuadrado absoluto de g de x es igual a el máximo de todos ellos, un tercio, o 0.3333. Y ahí tenemos el máximo de esa función. Es el máximo de g de x. Dentro de las tres posibilidades que hay, entre 0, 0.2095 y 0.3333, ese es nuestro máximo. Bien, entonces ya podemos decir esto, esa parte, ¿verdad? Podemos decir entonces que esto es menor o igual que, ya tenemos que este máximo es 0.3333. Ahora hay que maximizar la otra función. Es el máximo del seno de y y es cualquier número real. ¿Cuál sería ese máximo? Uno.
1. Ajá, entonces nos quedaría 0.3333 por 1, 0.3333. Entonces, conclusión, por tanto, f de ty, bueno, en nuestro caso, f de xy, satisface la condición de Lipschitz y ponemos con L igual a 0.3333. Y terminar el ejercicio. Bien, ¿alguna inquietud? Licenciado, ¿podría bajar un poco más el problema para poder ver la resolución completa, por favor? Muchas gracias. Ahí se logra ver completo. Solo el enunciado no se mira, pero ahí se mira. Bien, no hay dudas, entonces vamos a lo que es el último teorema, que nos va a permitir ya poder aplicar los métodos numéricos. Teorema. Nosotros decimos, supongamos que tenemos un conjunto D que es igual a todas las parejas ordenadas T, Y, tal que A es menor o igual que T, menor o igual que B. O sea, tenemos que T está acotada entre A y B. Y tenemos que nuestra Y es cualquier número real. Y tenemos una función en dos variables f de t y que es continua en D. Dice que si f satisface una condición de Lipschitz, en D, en nuestro conjunto D, siempre en la variable Y, entonces el problema de valor inicial que de ahora en adelante lo vamos a llamar PBI, para resumir, problema de valor inicial, Y' igual Y' de t, lo voy a poner formalmente, Y' de t, que es igual a una función f de ty para t entre a y b, las mismas condiciones que aparecen en el conjunto D, y la condición inicial y de a igual a un alfa, tiene una
solución única. Que la vamos a llamar y de t para los t entre a y b. Podemos garantizar eso. Bien, incluimos el teorema. En primer lugar, dice que supongamos que D son todos los puntos T, Y, tales que T está entre A y B y Y está de menos infinito a infinito. Entonces lo que nos está diciendo aquí, por lo que miramos anteriormente, que al final lo que tenemos que este D es convexo. No un conjunto D convexo, es un rectángulo infinito. Además, tengo esta condición de aquí. Tiene que cumplirse que f de t y sea continua. Entonces ya tengo dos condiciones. Tengo el conjunto D que es convexo. Tengo que nuestra función f de t y es continua en esa D. Luego dice que si f satisface una condición de Lipschitz en ese conjunto D. Entonces, como dice que tiene que satisfacer la condición de Lipschitz en D y D es convexo, por lo que me daba anteriormente, puedo, tanto para demostrar la condición de Lipschitz, puedo usar la definición o el teorema. Puedo usar la definición o el teorema. Entonces, la variable y, para la condición de Lipschitz, la variable y. Entonces dice que el problema de valor inicial, que lo vamos a llamar PBI, y' de t igual a f de ty, tiene solución única. Bien. En resumen, tengo que ver conjunto de convexo, función continua, que satisfaga la condición de Lipschitz, y nuestro problema de valor inicial tiene solución única y de t. Pueden ver más adelante, ustedes pueden ver en el libro también, que esto también implica que nuestro problema sea bien planteado. Aunque bien planteado tiene connotaciones más fuertes que solución única, porque ya se habla de un problema perturbado en el cual se hace una pequeña variación en la condición inicial y se le agrega aquí un épsilon, igual aquí un épsilon, como que le agrega un error, que la solución, aunque tenga esa perturbación pequeña, no se salva de la solución original. Entonces, eso con respecto a bien planteado. Pero después dice más adelante que si se cumplen las mismas condiciones, entonces nuestro problema, al igual que decir es solución única, va a ser igual a decir que es bien planteado. Bien, planteémoslo entonces, planteemos algún problema que tengamos que demostrar esas condiciones que se nos presentan. Bien, tenemos nuestro ejercicio ahí. Otro ejemplo, sea el problema de valor inicial, y' igual a menos ty más 4 sobre ty, t entre 0 y 1, incluidos los extremos, y tenemos la condición inicial y de ser igual a 1. Y nos piden demostrar que tiene solución única. Venimos nosotros al teorema y decimos, tenemos que hablar del conjunto D, que t se mueva entre a y b, esté acotado. En nuestro ejemplo, t se mueve de 0 a 1. Como no hay condiciones para y, asumimos que y es cualquier número real.
Pero si se fijan, aquí hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Que y no puede ser 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Dice, más adelante, aparte, ¿tengo un conjunto convexo? Sí. Además, f de ty es continua en D. Estamos viendo aquí. Entonces, primera parte, D es convexo. Sí. La segunda condición, ponerlo acá arriba, es que f de ty sea continua en D. Nosotros tenemos que f de ty, que es, agarrando esta parte de aquí del problema de valor inicial, de esta ecuación diferencial es menos ty más 4 sobre ty. Esa es nuestra función f de ty, o sea, esto de aquí. Esto puede cerrar aquí. Esa es nuestra f de ty. Ahora dice que es continua. Tenemos que probar que es continua en el conjunto D. Ahora, ¿cumplirá la condición de continuidad? Si se fijan aquí, hay que probar la continuidad, pero es bien sencillo. Continua en D. D ya sabemos aquí que D es todas las parejas ordenadas T, Y, tal que T está entre 0 y 1 y que Y se mueve de menos infinito a infinito. ¿Es continua en D? Entonces, ¿qué habría que probar? Y puede, T no hay problema, es acotada. ¿Y puede tomar cualquier valor? ¿Sí o no? No puede ser 0. Pero No puede ser. está y de 0 igual a 1. Ah, porque este es lo que está acá adentro, este. Recuerden que nuestra ecuación es y de t. El t sí puede ser 0, porque al final está aquí incluido en la condición inicial. Pero el y en sí, o sea que... Ah, ajá. Entonces tenemos que no es continua, ¿dónde? No es continua, voy a poner aquí, no es continua, ya que f de que, como t puede ser cualquier valor entre 0 y 1, voy a poner un t sub 0, 0, a que es igual. Aquí tenemos que esta parte de aquí no está definida. Quiere decir que no puedo encontrar. No está definida cuando lleva el 0 aquí. Entonces, ¿qué implicaría? Nuestro problema trata de demostrar de que si tiene solución única. Ya, estamos claros, tenemos que probar que tiene solución única. Aquí la única herramienta que tenemos para probar de que tiene solución única es que satisfaga las tres condiciones. ¿Qué podemos concluir? Que como no es continua,
un pequeño bug ahí. Logren ver la pizarra ahora. Sigue. Se me salió, no sé qué le pasó. Vamos a ver, entonces como no es continua, y la única herramienta que tengo yo para probar solución única es la que estaba arriba en el teorema, entonces podemos concluir de que no cumple las condiciones del teorema. Por lo que no es posible saber si tiene solución única. Ahora viene, eso no lo puedo hacer porque no satisface las condiciones del teorema. Pero podemos tener otra herramienta que nos permita saber si tiene solución única. Y vamos a los conceptos de ecuaciones diferenciales que tienen fresco porque lo acaban de pasar. ¿Cómo resolverían esa ecuación diferencial? Vamos a ver, ayúdenme ahí. ¿Cómo resolverían esa ecuación diferencial con los métodos analíticos que conocen? Ecuación diferencial de Bernoulli. De Bernoulli. Puede ser por Bernoulli. Podría escribirlo así. Así. Ese es de Bernoulli. La otra forma, ¿cuál sería? Yo tengo de y de t aquí, más ty igual a 4ty a la menos 1. Podría tener de y más ty de t igual a 4ty a la menos 1 de t. Podría tener de y más ty menos 4t y a la menos 1 de t igual a 0. Y de y por aquí más t por y menos 4y a la menos 1 de t igual a 0. Multiplico por 1 sobre... No, por 1 sobre t. Por 1 sobre y menos 4y a la menos 1. Y tendré aquí 1 sobre y menos 4y a la menos 1 de y. Más, aquí se va el otro, y quedaría t de t igual a 0. Y esto se podría hacer por variables separables. Aquí tengo que sacar otro punto. Ahora que es otra salva.
Bien, entonces aquí ya les quedaría de tarea hacerlo por variables separables y ver de Lie, y ver que si se puede resolver, entonces tiene que solución única. ¿Estamos claros ahí? ¿O no? Vamos a ver, aquí este lo tenemos ahí. Vamos a hacer otro que sí cumpla. Entonces, si el problema de valor inicial, imagínense que yo tengo y' igual a, algo sencillo porque lo hagamos rápido, para que vamos viendo el método. Aquí y' igual a t cuadrada y más 1. Tengo también que 0 menor o igual que t menor o igual que 1, y tengo que y de 0 es 1. No siempre es 0 aquí. Demuestre que el problema de valor inicial tiene solución única. Entonces vamos a ver este caso, sencillo aquí. Solo para ver cómo es que se va demostrando. Tenemos que el conjunto D es convexo. Tenemos que f de t y, nuestra función es t cuadrada y más 1. Y al final esto que está aquí, esto de aquí está aquí, es un polinomio. Un polinomio de variables. Por tanto, ¿qué va a pasar? Como es un polinomio, ¿qué implica esto? Es continuo en R2. Y si es continua en R2, entonces es continua en el conjunto D. Entonces nos dice, entonces f de ty es continua en D. Como polinomio, en dos variables. Luego la tercera condición es que f de ty satisface Lipschitz. Vamos a probar si satisface Lipschitz. ¿Cómo probamos si satisface Lipschitz? Como D es convexo, puedo usar o la definición o el teorema. Entonces vámonos por teorema. Por teorema, ¿qué sería? Derivada parcial de la función de ty con respecto a y. Y venimos y derivamos con respecto a y y nos quedaría t cuadrada. Es la cota superior de t cuadrada si t se mueve entre 0 y 1. ¿Cuál sería esa cota superior? 1. 1, perfecto. Entonces tengo 1. Esta L es la constante de Lipschitz. Y entonces ya se cumplen todas las condiciones. El conjunto D es convexo, la función f de ty es continua en D, y f de ty satisface Lipschitz con L igual a 1. ¿Qué conclusión tenemos con esas tres condiciones que se han cumplido? Tenemos que, podemos concluir, por tanto, el problema de valor inicial tiene solución única. Y ya lo hicimos basándonos en las condiciones del teorema. ¿Alguna duda? El otro, el anterior, no satisfacía el teorema, pero sí se puede hacer por variables separables, por ejemplo. Si lo podemos hacer por variables separables, entonces podríamos decir que tiene solución única. Si yo puedo usar un método analítico y lo puedo resolver, esa es una de las varias herramientas que tenemos para probar solución única.
Ok, ya que no hay dudas, vamos al método ahora. Bien, vamos a ver lo que es el método de Euler. Vamos a ver en qué consiste ese método. El método de Euler es uno de los métodos que no se aplica ya para resolver ecuaciones diferenciales, pero nos permite entender cómo es que funcionan los demás métodos que vamos a ver a lo largo de este tercer parcial, ya que como es uno de los más simples, es bien sencilla la deducción y es bien sencilla la forma de utilizarlo. Entonces, imagínense que yo tengo sea el problema de valor inicial bien planteado, es decir, tiene solución única, y tenemos este de aquí. Podemos escribirlo y' o en nuestro caso vamos a usar de y de t para especificar cuál es la variable independiente. Tengo de y de t igual a f de t y. Tengo la condición que t se mueve entre a y b, y tengo la condición inicial que y de a es igual a alfa. En general tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Y como es bien planteado, como ya sabemos que es bien planteado, ya sabemos que tiene solución única, ya sabemos que f de t y satisface la condición de Lipschitz y todas las condiciones que miramos anteriormente. ¿Qué va a pasar? Nosotros en los cursos de ecuaciones diferenciales mira alrededor de unas más de 6 técnicas para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Pero en la práctica, cuando ya son problemas de ingeniería, modelos en los cuales se utilizan ecuaciones diferenciales, vamos a observar que los métodos analíticos que aprende uno en ecuaciones diferenciales se quedan bien cortos. ¿Qué vamos a hacer? Existen dos formas. Uno es ir usando cambios de variables para llegar a una expresión, por decirlo así. Usar cambios de variables para llegar a una expresión en el cual sí se puede usar un método exacto. Y después ir aproximando la solución original. Y la otra sería lo que vamos a ver nosotros, que van a haber métodos numéricos para resolverlo. Aproximar. ¿Qué es lo que sucede? No vamos a poder encontrar esa función. No vamos a poder encontrar esa función. Entonces, vamos a usar lo que se llaman puntos de red. Entonces, vamos a encontrar o vamos a determinar una solución aproximada en varios valores, llamados puntos de red. ¿Qué significa estos puntos de red? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestro intervalo aquí, que se mueve entre A y B, y vamos a definir estos puntos de red. T sub 0, T sub 1, T sub 2, así sucesivamente vamos a llegar a un T sub I, y vamos a seguir avanzando. Y vamos a llegar que este último nodo lo vamos a llamar T sub n mayúscula. Aquí el anterior sería T sub n menos 1, T sub n menos 2 y así.
Entonces tenemos lo que son puntos de red, son una subdivisión de el intervalo AB en varios subintervalos X espaciados. Es decir, que nuestra T sub I que aparece aquí en general va a ser igual a ¿qué? A A más I por H para I que se mueve de 0, 1 hasta esa N mayúscula, donde esa H va a ser igual a B menos A sobre N. Es lo que definimos en primera instancia. Los puntos de red. Esta subdivisión del intervalo AB en nodo, en subintervalos X espaciados. Lo que vamos a tener son N subintervalos aquí. Cuando ya definimos lo que es los puntos de red, nuestra malla en la que vamos a utilizar, vamos a hacer lo siguiente. Usando el teorema de Taylor, va a surgir aquí el teorema de Taylor para derivar el método. Lo que vamos a hacer nosotros es el método de Euler. Bien, vamos a ver entonces. ¿Qué vamos a decir? Sea y de t la solución única del problema de valor inicial, tal que y de t, vamos a asumir que tiene dos derivadas continuas, es decir, es continuamente diferenciable hasta la segunda derivada, dos derivadas continuas. Vamos claro ahí, una de las condiciones. Entonces, podemos definir nosotros que ese y de ti más 1, escúchenme, y de ti más 1, agarrar un nodo del punto de red. Y de ti más 1, yo lo puedo sustituir como y de ti más ti más 1 menos ti por un y' de ti más ti más 1 menos ti al cuadrado entre 2 factorial por un y' de si i. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos definiendo lo que es el primer polinomio de Taylor y estos dos de aquí y el respectivo error. Estamos usando como centro ¿quién? Estamos usando como centro TI, o sea, T igual a TI, ese es el centro. Y al mismo tiempo estamos evaluando en y de TI más 1 para que quede estos
TI más 1 menos TI. Porque en un principio, si lo dejamos normal, sería T menos TI. Entonces, evaluamos cuando T vale TI más 1. ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite construir aquí Y de TI más, como TI más 1 menos TI son dos nodos consecutivos de la malla de estos puntos de red, esa distancia que hay entre dos nodos consecutivos es H. H por Y' de TI. Y el otro quedaría H cuadrada entre 2 factorial Y' del CI. Estas CI van a estar, una cuestión importante, entre TI y TI más 1. Bien, teniendo eso de ahí, observamos que yo todavía puedo hacer lo siguiente. Y de TI más H y esa Y' de TI, por ser parte de la solución única, o sea, esa Y de T es la solución única del problema de valor inicial. Y' de TI satisface esto que está acá arriba. O sea que esa Y' de TI no es más que F de la evaluación de TI y Y de TI. Entonces yo puedo hacer ese cambio de ahí. Puedo sustituir H por F de TI, Y de TI, más H cuadrada entre 2 factorial, Y' de CI. Entonces, el método de Euler construye un W sub I, que es una aproximación de los Y de TI para I desde 0 hasta n-1 con la ecuación en diferencias siguiente. Aquí donde viene ya el método. Vamos a eliminar el error de truncamiento que va a tener por cada cálculo. Y lo que vamos a hacer es definir un W sub 0, que es un alfa, que es la condición inicial que está planteada arriba. Y vamos a definir un W de I más 1, que es igual a un WI más H F de TI WI. Y ya sabemos que este va desde 0 hasta n-1. Bien, y esa es la deducción simple del método. Tenemos esa ecuación de indiferencias que se le conoce como el método de Euler. Dado que eliminamos este término del error de truncamiento y sustituimos aquí que la siguiente solución, porque aquí es lo que se mira, la siguiente solución en TI más 1 es la solución en TI más H por F de TI, Y de TI. Entonces, en vez de usar Y de TI, usamos esta notación, y a ver que es común a lo largo del curso para todos los métodos que miremos, que W sub I es una aproximación de Y de TI y lo puedo escribir de esta forma. ¿Por qué W sub 0 igual a alfa? Porque en nuestros puntos de red, el W sub 0 que aparece aquí, ese W sub 0 sería Y de T sub 0, pero T sub 0 es A. Entonces, es decir, W sub 0 sería Y de T sub 0, que sería al mismo tiempo Y de A, pero Y de A es la condición inicial que nos da el problema. Entonces, para resolver nuestras ecuaciones diferenciales, tiene que ser problemas de valor inicial. Por fuerza nos tienen que dar la condición inicial para poder yo aplicar el método. Además, otra especificación es que nos tienen que dar el intervalo donde se va a mover nuestra variable independiente.
En nuestro caso vamos a usar T o puede ser X. En algunos casos solo no se da toda la acotación de la variable independiente. Así, aquí, por ejemplo, aquí va T de entre A y B. Es posible que en otro ejercicio solo diga T mayor o igual que A. Eso no nos den el extremo izquierdo. Pero de igual manera se puede seguir usando el método de Euler. Lo único es que la cuestión del tamaño de paso, esta H de aquí, es la que cambia un poco. Pero esa es la idea central de nuestro problema. Bien, veamos entonces cómo es que se utiliza el método. Bien, están ahí. No los escucho. ¿Para qué estoy yo solo dando clases? Solución. Estoy yo solo hablando con la compu. Aquí estamos, Lick. Instante, hablan muy aunque sea. Es la diferencia de lo presencial. Sí, a lo mejor presencial lo miro cuando están durmiendo y aquí no. Yo lo miro que cabecean. Oh, nos tiene que estar callando. Sí, correcto. A los de atrás callando y a los del frente despertándolos. Y aquí Es están correcto. todos dormidos aquí. Bien, entonces, vamos a ver los pasos. Puntos de red primero. Importante, no te lo vamos a llamar después. Los puntos de red los vamos a llamar malla para simplificar. ¿Qué son los puntos de red? Entonces, vamos a definir esto primero. Puntos de red es el intervalo. En nuestro caso es 2, 3. Venimos nosotros y decimos aquí que este va a ser T0. Bueno, T0 es el tiempo cero. Ese es nuestro tiempo cero. Miren que aquí ya nos dan el tamaño de paso. Si no nos dieran el tamaño de paso, nos dijeran N, ¿cuántos queremos? Por ejemplo, 4.
Es una de las dos opciones. O nos dan ya el tamaño de paso o nos dan el valor de n para calcular ese tamaño de paso. Es ventajoso cuando nos dan el tamaño de paso, que solo decimos, quiere decir que si el tamaño de paso es 0.5, pasaríamos de t sub 0, que es 2, al siguiente nodo, que es 2.5. Y ese sería nuestro t sub 1. Luego hacemos otra vez el tamaño de paso, sumamos 0.5 y ya pasamos directamente a 3, que es nuestro extremo derecho. Este entonces es nuestro t sub 2. ¿Qué nos indica todo esto de aquí? Que en nuestro método vamos a hacer 2 iteraciones. Eso es importante. 2 iteraciones. Una iteración para encontrar la aproximación en 2.5. Esa sería la primera iteración. Ver cuánto vale la solución en 2.5. Y la segunda iteración sería cuánto vale la solución en 3. Es importante siempre definir en primer lugar lo que es los puntos de red, esa malla que vamos a hacer. Luego vamos a definir el método. Entonces, tenemos esa ecuación en diferencia. Nuestra ecuación en diferencias de Euler, que es el único método que vamos a ver. Esa ecuación en diferencias de Euler sería, tengo que definir el W sub 0. Entonces venimos nosotros y decimos W sub 0 igual a alfa. Alfa es la condición inicial. Entonces nuestra condición inicial del problema es esta que está aquí. Porque es en 2. ¿Cuánto vale en 2? ¿Cuánto vale la solución en 2? Eso sí sabemos con exactitud que vale 1. Eso nos implica que ese W sub 0 vale 1. Luego definimos esa ecuación iterativa, o esa ecuación en diferencia. Es lo mismo. W sub i más 1 es igual a un W sub i más h f de, lo voy a poner en general, ti wi. Pero eso lo voy a sustituir por W sub i, queda intacto. Vamos a usar el tamaño de paso, que es 0.5, y vamos a agarrar la función. ¿Cuál es nuestra función? Esta que está aquí. Esta es nuestra función. Es 1 más t menos y cuadrada, menos y al cuadrado. Eso nos implicaría que aquí tendríamos que poner por 1 más, y en vez de t, vamos a usar t sub i. Y en vez de y, vamos a utilizar W sub i. Todo eso al cuadrado. ¿Estamos claros ahí? Entonces, esta ahí, como les dije, eran 2 iteraciones, es cuando i vale 0 y cuando i vale 1. Las 2 iteraciones las que voy a hacer. ¿Alguna inquietud antes de empezar a hacer iteraciones? Creo que no. Claro. Ninguna. Estamos claros cómo se arma la ecuación en diferencias de Euler, entonces. W sub 0, la condición inicial 1, y después solo sustituir en la fórmula el h y la función. ¿Se puede simplificar esto? Sí, pero ya a estas alturas ustedes pueden usar la calculadora graficable o pueden usar otro software donde metan esta función y solo nos toca evaluar. Yo lo enseño paso a paso aquí. Entonces, vamos a hacer iteraciones. Primera iteración. ¿Cuál es la primera iteración? Cuando i vale 0. Cuando i vale 0 nos queda W, aquí vamos a sustituir. Cuando i vale 0 aquí es W sub 1, aquí es igual a W sub 0 más 0.5 por 1 más
Miren aquí, aquí sería T sub 0 y aquí nos sirve lo que es la malla, los puntos de red de la malla. T sub 0, ¿quién es? T sub 0 es 2. Entonces podríamos 2 menos W sub 0. Que al final es W sub 0, ¿quién es? ¿Quién es ese W sub 0? ¿Quién es este W sub 0? Según nuestra ecuación de diferencia en Euler es 1. 1. Ahora pongo aquí sustituir. 1. Okay. Metan todo eso en la calculadora y me dicen quién es W1. Dos, Lee. 2, ajá. ¿Qué significa ese 2? Porque hay una cuestión muy importante. En muchos casos me he dado cuenta que pueden calcular todo, pero no pueden interpretar de quién es ese W1. Entonces, en nuestra ecuación diferencial, lo que tenemos aquí, este W1, que poner una flecha aquí, este W1 que está aquí, significa, miremos los puntos de la malla, este W1 es la solución en el nodo T sub 1. Es decir, que yo lo que tengo aquí es que y de 2.5 es la solución de la ecuación diferencial y de t, pero y de 2.5 es aproximadamente ¿quién? Y de 2.5 es aproximadamente 2. Eso es lo que implica. Eso es lo que nos está diciendo W1. Y de 2.5 es 2. ¿Estamos claros? Ya tengo la primera iteración. Puedo construir la segunda. Segunda iteración. Es cuando i vale 1. Significa que aquí voy a poner W sub 2. Que sería igual a ¿quién? Terminemos la ecuación de diferencias acá arriba. Sería W sub 2 es igual a W sub 1, pero W sub 1 acabamos de encontrar que es 2 más 0.5 ¿por quién? Por 1 más, aquí tengo que poner T sub 1, pero T sub 1, según los nodos de la malla, voy a poner por la taquita de la malla, aquí tendríamos que poner no sé si me escuchan, parece que se lagueó todo. ¿Se me escucha, Lee? Sí, me escucha, pero aquí está. Sería aquí, dentro de este paréntesis sería T1, aquí T1. T1 es 2.5 menos, aquí sería W1, pero W1 es 2. Todo eso al cuadrado. Y calculamos cuánto sería W2. ¿Qué sería ese W sub 2? ¿Tenés eso en la calculadora? 2.625. 2.625. Bien. ¿Qué hemos dicho acá arriba? Que solamente eran 2 iteraciones las que había que realizar. Entonces, ya tenemos que en
el y de 2.5 es aproximadamente 2, que sería la solución aquí en este nodo T1. Y tenemos que este que está acá, este es y de 3. Y de 3 es aproximadamente 2.625. Si nos vamos al libro de texto, normalmente, en el libro de texto, para no estar poniendo todos esos cálculos de las iteraciones, lo que hacen es una especie de tabla resumen. ¿Qué nos referimos con esa tabla resumen? Por ejemplo, en resumen, lo que pondríamos sería una tabla donde pondríamos los puntos de red y pondríamos las aproximaciones WI. En nuestro caso, las de Euler. Entonces, ¿cuáles son los puntos de red? Los puntos de red son 2, 2.5 y 3. Y lo que acabamos de encontrar es que en W en 2, que es la condición inicial, eso era 1. ¿De acuerdo? Es la condición inicial. Aquí lo tenemos, W0 es 1. El de 2.5 es 2 y el de 3 es 2.625. Y este es el resumen. Normalmente lo ponen así porque a veces yo puedo poner exacta aquí como tercera columna la solución exacta y empezar a calcular después en la cuarta columna los errores en cada uno de los nodos. ¿Cuáles son los errores absolutos en cada uno de los nodos? Y esto es el método en sí. ¿Cómo mejorarían la aproximación? Aquí solo tengo 2 nodos. Pero ¿cómo, si por ejemplo me pedirían a mí cuánto es y de 2.3, ¿cómo lo haría? Interpolando. Perfecto, interpolando. Estamos mezclando temas del segundo parcial. ¿Otra forma cuál sería? Con un H con el cual pueda encontrar y de 2.3. Utilizando un H adecuado. Para nuestro problema podríamos usar ¿qué? H igual a ¿qué? El más grande que podríamos utilizar, como es 2.3, podría agarrar ¿qué? 0.3 para que en una sola iteración encuentre esto. Pero si yo agarro 0.3 no va a llegar a 3 exactamente, porque pasaría de 2, 2.3, 2.6, 2.9, 3.2. Entonces no puedo usar, no es que no se pueda usar, pero no llegamos a 3 con exactitud. Entonces podría usar .10. Y si quisiera mejorar la aproximación, solo puede mejorar la aproximación implicaría hacer más iteraciones. Puedo utilizar H igual a 0.05. Solo que se fijan, en .10, de 2 para llegar al 2.3, necesitaría hacer 3 iteraciones. Eso usando H igual a 0.10. Pero si 2 quiero pasar a 2.3 y utilizo un H igual a 0.05, ¿cuántas iteraciones serían? 6. 6. Y así voy. Sucesivamente, si yo hago H más pequeño,
necesitaría hacer más iteraciones. Uno, tanto para, si me piden, por ejemplo, un punto en específico, o si me piden llegar todo un intervalo de 2 a 3. Si es de 2 a 3 con h igual a 0.10, tendría que ser 10 iteraciones. Pero si es con 0.05, tendría que ser 20 iteraciones. Imagine que pase a h 0.01. Tendría que ser, para el intervalo de 2 a 3, tendría que ser 100 iteraciones. Entonces, a mano no es conveniente. A computadora, pues la computadora lo podría hacer súper rápido. En micras de segundos ya tiraría las 100 iteraciones. Que eso es lo que normalmente se hace. Se programa el método y se utilizan H bien pequeños. No tan pequeños por la aritmética de redondeo o la aritmética finita que tienen las computadoras. Y no después ir a tener unas aproximaciones que no son las correctas con respecto a la solución. Bien, ¿dudas? Ya son las 5. ¿Alguna inquietud? Ahí le voy a pasar el archivo para que lo mire después con tranquilidad. Pues por ahora creo que ninguna, licenciado. Si acaso le preguntamos por Telegram. Ok. Y ahí cuando venga el foro, ahí es donde empiezan a preguntarse. Bueno, a comentarse ustedes, ayudándose ahí. Bien, entonces damos por finalizada la clase de hoy. Nos vemos el día miércoles de 3 a 5 otra vez. Y lo que vamos a ver es el método de Taylor. Vamos a generalizar un poco lo que es el método de Euler. Y vamos a ver el método de Taylor y vamos a empezar a ver lo que son los métodos de Runge-Kutta. Y ya vamos a ver por qué surgen los métodos de Runge-Kutta, analizando bien lo que es el método de Taylor de orden n. Bien, es todo por hoy. Nos vemos el miércoles. Recuerden que el video también se sube al canal de YouTube. Como dice, suscríbanse y denle like. Ok, gracias, licenciado. Buenas tardes. Dele, Lick. No puede. Gracias, Lick. Pase buen día, Luis. Gracias. Che, que nos vemos entonces. Gracias. Nos vemos.